La hipomagnesemia bovina, ¿te animás en 2 palabras a contarle a la gente, qué es? ¿Cómo la aprendiste a conocer? Sigue siendo dentro de la casuística una de las principales causas de muerte de animales adultos, de bovinos adultos en sistemas pastoriles. Es muy difícil la suplementación, entonces debe ser constante. Vos tenés animales que mueren de tetania hipomagnesémica y animales que están en el mismo rodeo consumiendo lo mismo y que tienen valores de sangre bajos, igual todos, que no tienen y no desarrollan tetania hipomagnesémica y no se mueren. O aparecen muertos los terneros en el periparto, o te habla el personal de campo de que tiene que partear muchas vacas, hacer la asistencia de parto de muchas vacas, y cuando vas a hacer la asistencia de parto, los terneros son de un peso acorde, digamos, no son muy grandes, y cuando asiste el parto los extrae rápidamente sin ningún problema, o sea que evidentemente era la vaca que no estaba pudiendo parir un ternero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo, de Carnecast. Y en este caso en particular tenemos el enorme gusto de poder charlar con el doctor Germán Cantón, con quien trataremos de echar un poquito de luz sobre ese tema tan oscuro que es la tetania hipomagnesémica. Ante todo, te saludo, Germán querido, ¿cómo andás? Te doy la bienvenida, te agradezco un montonazo que estés acá y, bueno, y porfa, hacé tu propia presentación, así la gente conoce un poco tu trayectoria. Hola Coco, bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto poder participar de esta actividad. Bueno, mi nombre es Germán Cantón, yo soy veterinario, nacido acá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, justo medio en el foco donde suele ser un problema bastante grave esta enfermedad, esta presentación. Soy veterinario graduado de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en Tandil. Inmediatamente yo vine a hacer una residencia, la residencia interna de salud animal en el INTA de Balcarce. El INTA, para los que son de afuera por ahí escuchan, es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que tienen estaciones experimentales en distintas partes del país. Yo estoy en la de Balcarce, que está también al sur de la provincia de Buenos Aires. Y luego ya me quedé trabajando acá en el servicio de diagnóstico veterinario del INTA desde el año 2002 hasta la fecha. Luego tuve la oportunidad de hacer un doctorado en Escocia, en la Universidad de Edimburgo, trabajando sobre otra problemática, sobre pérdidas reproductivas en los bovinos. Y bueno, actualmente estoy a cargo justamente del servicio de diagnóstico veterinario del INTA Balcarce desde el año 2018. Wow, lo cual para quienes son de afuera, lo que de algún modo, eh, para ayudarlos un poquito a dimensionar el trabajo que tiene Germán, es estar a cargo de tal vez el centro de diagnóstico con mayor referencia, más respetado en Argentina, y al menos con una trayectoria enorme, ¿no? Te tocó, Germán, sentarte en un sillón muy grandote. Por cierto, creo que lo haces más que bien. Ahora, a veces también ayudamos mucho en el diagnóstico, en el caso tuyo en particular. Sabemos que trasciende tu trabajo a eso, es decir, tu laburo, pero capaz que muchos no entienden. Tu trabajo trasciende no solo tu enorme especialidad, que es el diagnóstico, sino que muchas veces terminás, a continuación del diagnóstico, haciendo un asesoramiento de cómo controlar un problema, cómo resolver un problema, ¿no? En este caso en particular, cuando se trata de la hipomagnesemia bovina, ¿te animás en 2 palabras a contarle a la gente, qué es? ¿Cómo la aprendiste a conocer? Una de las dudas que tengo es si ya era la entidad que es ahora cuando arrancaste, pero ¿cómo le explicás a alguien que es de otro lado, que es de zona cálida, que no entiende qué es la tetania hipomagnesémica? Porque a veces hasta a nosotros nos cuesta entenderlo. A ver, ¿cómo te arreglas? Sí, sí, es una enfermedad muy compleja, justamente, de esas enfermedades que figuran en los libros como multifactorial, y justamente en este caso se explica muy bien, y por esa misma razón es muy difícil y sigue siendo una problemática muy difícil de controlar, aún en los mejores sistemas productivos, donde todos tratan de aplicar diferentes medidas.
y muchas veces les pasa que algún año particular, algún productor haciendo todas las cosas bien y haciendo todo lo que tiene disponible para hacer, aún así tiene problema. Sigue siendo dentro de la casuística una de las principales causas de muerte de animales adultos, de bovinos adultos en sistemas pastoriles como los nuestros. Sin dudas es quizás la principal causa de muerte de animales adultos en la provincia de Buenos Aires. Y digamos, como su nombre lo dice, como uno la caracteriza como enfermedad multifactorial, no solo depende del animal en particular y las condiciones fisiológicas en las que está el animal, sino condiciones ambientales, que eso muchas veces es lo que uno no puede controlar o se hace muy difícil de controlar. Entonces, ya sea en cuanto a cuestiones climáticas, de forraje, suelo, entonces donde intervienen muchas cuestiones difíciles de controlar, y por esa razón es que establecer una receta o estrategia de control aplicable a todos los establecimientos es muy difícil, y cosas que uno puede plantear en un establecimiento, a un productor, pueden llegar a funcionarle, y en el productor que está al lado no le sirve. También es muy difícil el control porque, bueno, justamente no tenemos herramientas de suplementación por ahí inyectables como tenemos para otras deficiencias minerales, donde sabemos que a largo plazo vamos a estar cubiertos. Con esta es muy difícil la suplementación, entonces debe ser constante. Todo esto lleva a que sea difícil, y es una de las principales problemáticas que tenemos. En general es una problemática que los veterinarios de campo la reconocen tempranamente, los productores que han tenido problemas o que tienen problemas históricamente la reconocen. Entonces también yo, cuando hablo de la casuística acá del Servicio de Diagnóstico de Balcarce, si bien es una de las enfermedades que se diagnostican muy frecuentemente, seguramente nosotros estamos viendo una puntita de lo que realmente pasa en el campo. Después tenemos muchas consultas telefónicas, y hoy en día con imágenes y videos que los productores, los veterinarios nos mandan y sospechan ser hipomagnesemia, y cuando uno ve algunos signos tiene toda la pinta, digamos, uno no le queda mucha duda. Entonces seguramente que la problemática es mucho más grave de lo que nosotros tenemos registrado acá en el Servicio de Diagnóstico de Balcarce, porque el servicio nuestro siempre funciona para colaborar con los veterinarios de la actividad privada, y como los veterinarios de la actividad privada ya la conocen a la enfermedad, por ahí no nos terminan consultando a nosotros cuando tienen un brote y lo resuelven en el campo. Entonces nosotros seguramente estamos viendo una partecita de lo que realmente provoca en el campo. Con lo cual, Germán, estamos hablando de algo realmente peligroso, digamos, estamos hablando de que tiene una dimensión enorme, no solo es importante en lo que logramos registrar, sino que a vos en la panza te dice, esto por ahí es todavía más grave. Ahora, si hay requerimiento para conocer el diagnóstico, ¿vos sentís que también hay mucha consulta para llevar adelante la prevención? ¿Notás que se consulte mucho tema preventivo? Porque si no, estamos en un problema, ¿no? Sí, sí, en general ya digo, hay productores y hay veterinarios que saben, y hay campos que son problemáticos, características ya sea de suelo, de forraje y de años problemáticos. Entonces hay productores que ya están concientizados y tienen herramientas y estrategias. Empiezan con las suplementaciones orales lo más temprano posible, como para lograr que los animales se acostumbren o lo hagan. Siempre, muchas veces también tiene la limitante esto de que muchas veces uno habla con los productores y dice, no, yo aplico sales, les pongo de sales para que los animales ya sean diferentes, sus diferentes formas, y te dicen, ¿y los animales lo comen bien? Tenés distintos. Tenés aquellos casos que dices, los animales lo comen bien, y tenés otros casos donde te dicen, no, no lo tocan. Es imposible que lo levanten. Bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades con respecto a esto, la dificultad que tiene justamente esto. Y aún en aquellos casos donde los productores ven que los animales lo tocan y consumen voluntariamente estas sales, lo que es muy difícil con esto es lograr justamente que todos los animales del rodeo consuman voluntariamente. Por ahí vos ves que los panes o los bloques lo consumen los animales, pero no, es muy difícil de corroborar justamente que todos los animales lo hagan, y es por eso que muchas veces, aún en estas condiciones, ofreciéndole y viendo que los animales lo consumen,
tener algún caso de hipomagnesemia en esos casos. Entonces, el hecho de tener suplementación y ofrecerle suplementación de la mejor manera posible no descarta de que no pueda llegar a tener algún animal que por ahí no se acerca a comerlo voluntariamente, por características incluso de comportamiento y social dentro del rodeo, que se hace muy difícil. Entonces, eso es difícil. A veces planteamos la alternativa del agua, en algunos casos, agua como fuente o el agregado de sales o de suplementos en el agua como fuente, porque uno quizás de esa forma, obviamente esto lo podemos hacer en campos dependiendo del año. Si me decís este año ofrecerles en agua de bebida con las condiciones que tenemos climáticas y un gran porcentaje de la provincia inundada, no tiene mucho sentido porque uno sabe que el animal no va a ir a tomar un agua de bebida y va a tomar del agua que haya en los potreros. Pero en aquellos campos donde vos tenés esa posibilidad, es un campo un poco más alto, de donde no tenés otra fuente de agua, quizás también en esos casos se puede llegar a plantear el agregado en el agua de bebida como una forma de asegurarte que el animal vaya voluntariamente a tomar agua, porque lo va a hacer. Entonces de esa forma lo tenés. Y en muchos casos lo que se plantea es justamente eso, tomar todas las estrategias posibles. Panes o sales con el agregado de algo de grano, algo para tratar de incentivar a los animales que lo coman, y el agregado en el agua como para tratar de tener otro tipo de suplementación. Pero aún así siempre es bastante complejo que todos los animales lo hagan. Fantástico. Che, yo creo que ahí, Germán, fuiste abordando aspectos súper importantes de la prevención. Capaz que un par más, me encantaría que nos ayudes ampliándolo un poquito. Cuando vos decías influye el clima, eso quiere decir que también influye la temporada del año donde hay más predisposición. Eso por ahí está bueno decir, bueno, ojo en tal fecha. Contanos vos en tu experiencia cuál es la que te parece más grave para que abra un poquito más el ojo del productor. Y en esa variación año a año, sabemos que también me juega un poquito estos años que llueve, bueno, ahora se pasó de vuelta y se fue la inundación, pero que hay pasto, hay forraje, hay buena condición corporal, y eso también juega, ¿no? Metenos en este combo de prevención un poquito de la temporada y un poquito de la condición corporal, por favor. Sí, sí, por eso es muy compleja la enfermedad porque nosotros cuando lo hemos analizado retrospectivamente los brotes de hipomagnesemia clínica, porque también tenemos ahí toda la parte que no estamos viendo, que es la subclínica, pero cuando estamos viendo la hipomagnesemia clínica, se ve claramente una marcada estacionalidad. Nosotros tenemos hecho curvas de presentación mensual y vemos de cómo aumentan los brotes con mayor frecuencia a partir de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Son los meses donde por ahí mayor presentación tenemos. Pero también, siempre cuando hacemos esa aclaración, tenemos que tener en cuenta la situación fisiológica en la que encontramos justamente a los animales en esa época del año. Puede haber una mayor predisposición climática que va a influenciar el aporte final que va a tener justamente el forraje que esos animales van a estar consumiendo, ya sea de magnesio o algún antagonista que pueda llegar a ocurrir. Pero también justamente en ese momento del año es cuando tenemos a las vacas pariendo y lactando. Entonces, en definitiva, siempre te queda la duda de qué es lo que termina desencadenando el problema, si es la falta del aporte de magnesio o justamente la condición de esa vaca perdiendo algo de condición corporal para criar a ese ternero. Entonces, son la suma de las dos cosas seguramente que se den. Y es así que a veces tenemos algunos años, este año particularmente, por ejemplo, hubo varias consultas de brotes de hipomagnesemia clínica en el otoño, que no es cuando más frecuentemente ocurre, pero posiblemente ahí sí, por alguno lo puede llegar a pensar más por el lado climático, de que se dieron condiciones para que el forraje no esté aportando tanto. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Claro. Sí, Germán, cuando decís que hubo casos, como tuviste la oportunidad o el servicio tuvo la oportunidad de atenderlos, ¿sí? Están totalmente confirmados. Sí, algunos de esos casos nos tuvimos la oportunidad de atender, ir nosotros a hacer necropsia. El diagnóstico clínico, bueno, situaciones de campo también es complejo el diagnóstico porque clínicamente muchas veces lo que ocurre es que directamente aparecen animales muertos sin observarse.
Cuando uno empieza a prestar un poquito de atención, te das cuenta que los animales tienen que tener una clínica previa. El tema de muerte súbita que muchas veces se asocia con la hipomagnesemia quizás esté dado más que nada por las condiciones, las características de nuestro sistema de producción, donde no es que está todo el tiempo uno encima de los animales para verlos justamente clínicamente afectados. Entonces, seguramente el animal manifestó signología inicialmente neurológica previo a que muera, pero como a veces el curso es tan rápido, posiblemente quede registrado como muerte súbita en sí. Pero bueno, la clínica neurológica es, digamos, aparición, no van a aparecer una gran cantidad de animales muertos en un periodo corto de tiempo, sino que van apareciendo así por goteo, como muchas veces se dice en el campo, la aparición de animales que aparece un animal muerto un día, pasan 2 o 3 días, no pasa nada, o pasa una semana y no pasa nada, y vuelve a aparecer algún otro animal muerto. Y cuando hemos tenido brotes más explosivos, generalmente se asocia también a condiciones de manejo. A veces tenemos más malas prácticas de trabajo en el campo, que por ahí hay que plantear, o en esta época del año, por ejemplo, tenés que hacer está planificado un protocolo de inseminación y tenés que tener los animales encerrados. Y quizás digo, bueno, los dejo encerrados y los largo mañana. Y ahí es cuando tenés justamente a veces ese tipo de presentaciones más tipo brote, que son animales que evidentemente han estado con una hipomagnesemia subclínica, y por el hecho del estrés, el manejo, el ayuno y todo lo que uno hace por malas prácticas, quizás está desencadenando el cuadro de tetania. Bien. Sí, Germán, ¿vos crees que pueda haber errores de diagnóstico? Sabemos que los colegas recurren permanentemente a referentes como vos para mejorar el diagnóstico, bueno, el INTA Balcarce, que ahora te toca el servicio, te toca presidir, creo que fue un faro siempre para incluso los veterinarios no solo de la zona, ¿no? Pero creo que en un momento hubo como una necesidad muy grande de educar sobre un problema grave, y se estableció el diagnóstico. Ahora, ¿qué posibilidad de que ese diagnóstico no sea correcto, Germán? Que haya otra cosa que esté matando medio parecido por categoría sobre todo por el hallazgo del animal muerto, ¿no? Que realmente es lo que hoy normalmente se encuentra. Sí. Sí, posiblemente haya algunas otras causas y en algún caso puntual, algún caso que quedó en el campo diagnosticado como hipomagnesemia con un diagnóstico clínico o epidemiológico porque se estaban dando las condiciones o el año se dio, quedó con ese diagnóstico sin haber tomado alguna muestra para confirmarlo o sin haber hecho una necropsia, por ejemplo, para tratar de ver qué tenía ese animal. Digamos, la experiencia nuestra es que justamente el tipo de presentación clínica que tiene te permite, clínica y epidemiológica en cuanto al curso, eso, esa muerte súbita, por goteo, así cada tanto aparecen animales o sí asociados a alguna situación de manejo, te permite tener ciertas certezas con respecto al diagnóstico, si bien hay otras enfermedades, otros problemas sanitarios que pueden llegar a provocarte algunas muertes de ese tipo. Seguramente en un porcentaje muy bajo de los casos se logra la toma de muestras para tratar de confirmar que realmente es hipomagnesemia y por ahí inmediatamente se toman algunas medidas de manejo para tratar de contrarrestar el problema y ahí queda con ese diagnóstico presuntivo. Pero de nuevo, por el tipo de presentación que tiene, se me ocurre que hay pocas cosas que uno puede llegar a confundirse con esto. Obviamente, por ahí el tema de la necropsia, que nosotros somos bastante contundentes con eso, la importancia que tiene la necropsia, en este caso, más que nada, es justamente para eso, para descartar que no es otro problema, porque para el patólogo lo peor que te puede pasar es una hipomagnesemia, porque la verdad que es poco y nada lo que se observa desde el punto de vista de necropsia, y justamente te sirve para descartar que no haya otro tipo de problemas. Entonces, y por ahí para aprovechar el momento para tomar muestras y confirmarlo. El diagnóstico post-mortem, o sea, el animal muerto, uno va a hacer necropsia, también es complejo, porque si bien uno tiene la posibilidad de tomar algunas muestras de fluidos corporales como para tratar de confirmar que ese animal pre-mortem tenía niveles bajos de magnesio, como puede llegar a ser la toma de humor vítreo, líquido cefalorraquídeo en una necropsia, para tratar de confirmar los valores bajos de magnesio pre-mortem, eso también digamos, no, la sensibilidad como técnica de diagnóstico no es 100%, puede fallar en esos casos, entonces a veces es complejo confirmar el diagnóstico, pero sí te sirve, por ejemplo, hacer una necropsia y descartar que no haya otro problema, eso es importante como para no hacer un mal diagnóstico. Claro, yo que soy un poquito más viejito me animo a agregar un detalle, y es que en un momento
fui medio corresponsable de, de, de diseminar esto de hacer el diagnóstico a través de humor vítreo, siendo que muchas veces cualquier depredador llega antes que nosotros, o el animal se golpeó, o a veces hay autólisis y se pierde el valor diagnóstico. Pero la verdad que en algún momento era medio desesperante que no se tomaba conciencia del problema. Resulta que ahora sí se asume la importancia que tiene, o la revisamos con vos en realidad y la confirmás, pero bueno, esa técnica diagnóstica quedó un poquito obsoleta, te diría. Por eso quería revisar un poco esto de si hay muchas otras razones por las que pueda aparecer, porque realmente a veces el intento de los colegas por confirmar con un humor vítreo algo que epidemiológicamente es muy claro, termina generando confusiones. Vos decís, che, pero ¿cómo puede ser que te haya dado te haya dado alto el magnesio en humor vítreo si en realidad se murieron, muerte súbita? O sea, es clarísimo el cuadro epidemiológico. Por ahí la gente todavía no sabe eso, ¿no? Los colegas todavía confían en que sea como un valor de glucemia y no es tan así. Sí, no. A mí, si me das a elegir, nos gusta en estos casos, pasa que es complejo, porque si estás en pleno brote y con sospechas de hipomagnesemia, el hecho de la posibilidad de sangrar a algunos animales del rodeo es interesante desde el punto de vista de investigación diagnóstica. No sé si es tan interesante desde el punto de vista de plantearlo a un productor, decirle encerrame algunas vacas para sacarle sangre estando en pleno brote, porque posiblemente vas a generar más problemas de lo que vas a poder resolver. Pero muchas veces en estos casos no nos ha pasado, cuando hemos tenido la chance de, por ahí estamos cerca de la manga, y entonces se puede plantear encerrar y sacar muestras de sangre de algunos animales del rodeo. Como todas estas enfermedades carenciales, por ahí muchas veces uno habla del productor y dice, no, bueno, pero este animal no está afectado clínicamente, ¿qué representatividad tiene del rodeo? Y justamente están todos los animales comiendo lo mismo. Y si están con hipomagnesemia van a estar todos con valores de magnesio bajos en sangre. Después también magnesio, calcio, bueno, digamos, podemos amplificarlo a otros minerales porque justamente muchas veces encontrar las dos deficiencias. Y también muchas veces nos pasa también tomar con recaudos esos resultados, porque a veces nos ha pasado de muestrear animales sanos en un rodeo donde no se muere ningún animal. En agosto sacás muestras de sangre de vacas, nos ha pasado acá incluso con animales de acá de propio INTA, ir a sacar muestras de sangre cuando están con valores por debajo de los valores de referencia y no tienen ningún problema clínico esos animales. Entonces también hay que tomar con recaudos cómo hacer la interpretación de un resultado de laboratorio con lo que pasa luego en el campo. Aprovecho que remarcaste lo de clínico, Germán. ¿Por qué no me empleas un poquito eso de subclínico que nombraste en un momento? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cómo ves ese riesgo? Sí, con el tema subclínico es porque cuando vos, justamente lo que explicaba, vos tenés animales que mueren de tetania hipomagnesémica y animales que están en el mismo rodeo consumiendo lo mismo y que tienen valores de sangre bajos, igual todos, que no tienen y no desarrollan tetania hipomagnesémica y no se mueren. Pero por ahí hace unos años tuvimos la posibilidad de detectar el problema de que seguramente también haya sido causa frecuente de mortalidad perinatal, por ejemplo. Los cuadros de partos lánguidos y distocias y mortalidad perinatal asociado a eso, donde en esos casos por ahí encontrás, son animales que vos te plantean o aparecen muertos los terneros en el periparto, o te habla el personal de campo de que tiene que partear muchas vacas, hacer la asistencia de parto de muchas vacas, y cuando vas a hacer la asistencia de parto, los terneros son de un peso acorde, digamos, no son muy grandes, y cuando asiste el parto los extrae rápidamente sin ningún problema, o sea que evidentemente era la vaca que no estaba pudiendo parir un ternero que en condiciones normales lo podría haber parido solo. Y en esos casos por ahí hemos confirmado que había deficiencias de magnesio y calcio de la mano, y pensamos que posiblemente sea también una causa como problema subclínico, justamente eso, causal de pérdida de mucho. Por ahí uno cuando habla de abortos y de pérdida de terneros siempre se enfoca mucho en las enfermedades infecciosas y enseguida piensa en brucelosis, leptospirosis o alguna otra causa, y muchas veces se olvida uno justamente de otros problemas que pueden llegar a desencadenarte problemas como este en el periparto y posiblemente tenga este origen. Y encima, Germán, bueno, a vos ya no te asusta por tu especialidad, pero el diagnóstico con necropsia de un animal
de un neonato es realmente un desafío enorme. Creo que, si mal no recuerdo, por mi experiencia en el CEDIVE, era una de las categorías más difíciles para diagnosticar. Y en este caso, de vuelta, para no encontrar absolutamente nada. Más por descarte de otras razones. Sí. En el neonato, en los fetos, la patología aporta poco, porque tenés muy poca expresión patológica de muchas de estas enfermedades. Y quizás el diagnóstico es más integral y siguiendo una rutina de diagnóstico, donde uno toma muestras para descartar las causas más frecuentes, infecciosas, brucelosis, leptospirosis, IBR de bebé, neospora, y si tenés esos resultados todos negativos y después haces una histopatología y ves que no tiene absolutamente ninguna lesión inflamatoria, decís, bueno, este ternero, este feto no murió por una causa infecciosa, y ahí entramos en un triángulo de Bermuda que no sabemos qué puede llegar a ser, pero bueno, a veces cuando le damos ese resultado al productor, por un lado, o al veterinario, por un lado, genera frustración diciendo, bueno, casi que espera que hubiese sido brucelosis o leptospirosis para tomar medidas para tratar de solucionar el problema, cuando uno le dice que no es un aborto infeccioso o una muerte perinatal infecciosa y que posiblemente sea algo de manejo ambiental o alguna de estas deficiencias minerales, por ejemplo, son más difíciles de diagnosticar. Entonces ahí la podés plantear, bueno, haces un muestreo de sangre en el rodeo para ver cómo están, o tratar de explicar por otra posible causa. Germán, voy a aprovechar toda la enorme experiencia del background que tiene el servicio en particular, insisto, para los que no lo conocen, sin duda el servicio de diagnóstico veterinario bovino más importante de la Argentina en su historia, ¿no? Nombrabas que la tetania también involucra, suele comprometer, incluir una carencia de calcio. En ese caso coincide la misma zona con la ocurrencia de intoxicaciones por una planta que tiene vitamina D activa, en el caso del Solanum, y que tiene, para quien no lo conozca, ni más ni menos que vitamina D activa, ¿no? Lo cual ayudaría a elevar la calcemia. Eso, tomando mate tranquilo y suponete que no nos escucha nadie, Germán, podríamos decir, sí, ¿no será que no está tan malo tener un poquito de uranillo en el campo y tener un poquito de vitamina D que por ahí te eleva un poquito la calcemia? Te puedo haber preguntado esto sin que nos escuchen. Lo siguiente será, ¿alguna vez te pasó de poder asociar eso? Es decir, pues es que debería haber más en tal zona, pero justo coincide con zona de uranillo y no hay. ¿O eso es una fantasía? No, sí, el problema o no, bueno, sí, es problema, es otro problema grave el tema del enteque, la calcinosis provocada por el consumo involuntario de duraznijo blanco, Solanum, es que también posiblemente habría que pensarlo, digamos también, como decís vos, en una charla por ahí, de a ver qué posibilidades hay, porque por ahí no suelen coincidir las épocas de presentación de uno u otro. Habría que verlo, porque justamente por ahí las presentaciones de enteque las suele ver más clínicamente más asociadas a verano, saliendo del verano. Y bueno, de nuevo, porque el animal la consume involuntariamente la hoja, no la busca. No es que la busca, sino que justo cuando la hoja cae, el animal la come. Incluso muchas veces te pasa que para que la calcemia esté alta, el animal tiene que estar comiendo casi en ese momento la hoja. Y muchas veces te pasa que vos vas a hacer una necropsia de enteque, por ejemplo, de calcinosis, de un animal que muere de calcinosis, y uno espera encontrar, muchas veces me pasaba al principio, porque después ya medio que aprendí, y charlándolo con los patólogos de acá, y bueno, en ese momento estaba Adolfo Casaro, y con Ernesto Driosola, decía, en un caso vos vas a hacer una necropsia de enteque y nunca vas a encontrar calcemia elevada, porque eso pasó hace rato, y ya la calcemia elevada que hubo en su momento fue lo que provocó justamente la calcinosis y el depósito de esos minerales en los tejidos. Entonces, habría que ver, digamos, si realmente qué relación podría llegar a haber entre las dos presentaciones. El éxito de un programa de IATF no depende solo de la hormona. Depende de la fisiología, el manejo y la estrategia detrás de cada decisión. En Reproducción Eficiente con IATF en cría, el Dr. Gabriel Bo reúne su experiencia internacional para ayudarte a lograr más preñeces y mejores rodeos. Entra a campusbovino.com y comienza hoy. Netius, la ciencia al alcance de todos. Bien,
pues por ahí es una alternativa. O sea, hoy por hoy esa vitamina D activa está siendo purificada, medida y poco a poco evaluada, ¿no? Bueno, en algunas especies, como por ejemplo en gallinas ponedoras, se comercializa. Tal vez por ahí sería una alternativa, ¿no? Creo que lamentablemente en nuestra realidad, y creo que para mucha gente que nos esté escuchando, me obligo a pensar en estas cosas por ahí pensando en que entraría en una dosis inyectable. Porque obviamente con el debido cuidado estamos hablando de algo tóxico, pero haciendo una analogía con la toxina botulínica que se utiliza para sacarnos las arrugas también, capaz que por ahí una dosis pequeña, controlada, medida de estos glucósidos podría llegar a darnos una mano, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que creo que no vamos ganando la partida. O sea, hace mucho tiempo que estamos asumiendo que es un problema grandote. No le estamos encontrando la vuelta. Siendo que capaz que serviría para controlar muchas cosas, ¿no? Digo, una suplementación oral también podría tener el resto de los minerales, ajustar un poquito la dieta, pero bueno, no hay mucho más. ¿Cree, Germán, que estamos errando un poquito también cuando enseñamos? A los dos nos toca el rol de docente. ¿Estaremos enseñando suficiente sobre esto o por ahí nos falta? Sí, yo en general, digamos, yo no tengo tanta participación en la formación de grado, sino a veces soy invitado a alguna clase puntual. Por ahí me toca acá en la formación de posgrado ya. Eh, Posiblemente yo, por lo menos para hacer pensándolo para atrás, cuando yo salí de la facultad, no sé si la tenían tan en mente o salí con la idea de que la hipomagnesemia era el problema que realmente es, por ejemplo. Ya digo, yo salí ya igual hace 25 años de la facultad, pero de nuevo, yo cuando salí, sí, la estudiabas, cuando te tocaba estudiar enfermedades metabólicas, la estudiábamos como enfermedad, pero yo siempre me parece a mí, que la carrera de veterinaria en general, por lo menos en lo que a mí respecta y lo que yo veo, está muy enfocada en las enfermedades infecciosas, que realmente son un problema grave y siendo el problema de hoy en día también, el tema de una salud y el impacto que pueden llegar a tener algunas enfermedades, tiene un impacto grave. En cambio, las enfermedades tóxicas y metabólicas carenciales, quizás no se le dé la relevancia tan fuerte como se debería, o por lo menos lo que yo veo en la experiencia de la casuística del servicio, del impacto que tienen. Y sobre todo el impacto por ahí subclínico, que es la parte más difícil de medir. Entonces, me parece a mí que en ese sentido, no sé, posiblemente eso haya cambiado con el tiempo. Yo acá recibimos residentes veterinarios recién graduados que vienen de distintas facultades y si bien los conocimientos básicos de las enfermedades las tienen, no sé si la tienen tan relativizada con otro tipo de enfermedades, particularmente con las infecciosas, eh, con el grado de importancia o de relevancia o de frecuencia que ocurren. Y eso podrá ser porque son un poco más complejas o un poco menos de propaganda. Viste que normalmente uno se encuentra con los temas porque hay una cuestión económica atrás, ¿no? Qué sé yo, yo siempre uso el ejemplo de todo el mundo se olvida de la importancia que tiene, por ejemplo, el agua en nutrición. Y realmente no hay grandes especialistas ni muchos textos que hablen de calidad de agua. Cuesta. Creo que es un poco porque no hay un trasfondo comercial, nadie vende agua. ¿Será que nos pasa un poquito eso con las que metabólicas o carenciales, o sean un poquito más difícil? No sé, pero algo hay ahí, ¿no? Digo, porque eso nos juega en contra de mejorar la prevención. Sí, sí, posiblemente sea eso lo complejo que suelen ser para entenderlas. Y ya te digo, y digamos, uno cuando ve justamente la currícula de las distintas facultades, a mí me parece que hay no digo que sea un sesgo, sino que tiene cierta relevancia, y uno cuando estudia justamente en proporción del tiempo que uno está estudiando enfermedades infecciosas, por ejemplo, a mí me parece, es mucho más amplio del tiempo que uno le destina a estudiar en la carrera de grado a estas enfermedades o algunas otras enfermedades, ya te digo, la parte metabólicas, tóxicas, por ejemplo, que también suelen ser muy frecuentes y las ves muy
esporádicamente y con un porcentaje de tiempo mucho menor. Y cuando uno sale al campo, ves que, por ejemplo, como te hablamos, el tema de la hipomagnesemia es la principal enfermedad que provoca muertes en la provincia de Buenos Aires en animales adultos. Y no sé si eso tiene tanta... Obviamente es una enfermedad compleja, que es difícil. Tampoco te digo que vas a estar estudiando un cuatrimestre entero de la facultad de hipomagnesemia, pero por ahí sí cómo relativizarla en cuanto a frecuencia de ocurrencia en el campo. Muchas veces me parece que eso se olvida y por ahí, y algunas otras enfermedades que nos estamos perdiendo seguramente, algunas otras deficiencias minerales, algunas enfermedades son históricamente más conocidas, como puede llegar a ser la hipomagnesemia o la hipocuprosis. En cambio, el tema, por ejemplo, selenio, si pasamos a como otra enfermedad que quizás no es tan expresiva clínicamente, por ahí no la vemos tanto y sabemos que es una problemática muy grave y quizás a la par de gravedad de otras deficiencias minerales. Pero bueno, de nuevo, creo que falta un poco así en concientización, ya sea nosotros, los colegas, los productores más todavía, de impacto a veces que tienen. Con la hipomagnesemia quizás no tanto, porque ellos lo ven todos los años, lamentablemente, y la sufren todos los años y ya lo conocen en general. Pero bueno, para otras enfermedades gerenciales me parece por ahí no tanto. Sí, capaz que el talón de Aquiles, después de charlar este rato, Germán, sea lo complejo de la prevención, ¿no? Porque vos nombrabas el selenio y efectivamente parece que cada vez se ajusta más el ojo y aparece el caso clínico y aparece lo subclínico, que dicho sea de paso, cuando es bien subclínico y te agarra el neonato, también te lo mata por frío, o sea, te lo mata sin signos, ¿no? Pero vos sí le tengo mucho más fe al control de selenio porque entra en una jeringa, entra en la dosis de una jeringa. Creo que nos estamos encontrando con el enorme problema de que no podemos hacer prevención por lo complejo de la suplementación oral. Ahí hay un taloncito de Aquiles, ¿no? ¿Coincidís? No, sí, sin duda, con los microminerales tenés esa ventaja en general con el cobre. En general, uno haciendo calendarios sanitarios con aplicaciones frecuentes de soluciones inyectables, sabés que estás cubierto. No tenemos la suerte justamente con los macrominerales, que bueno, que en general la suplementación siempre se la considera que tiene que ser oral, constante. Sin dudas, esa es una de las principales problemáticas. Y con el después que también va mucho de la mano el manejo, que también a veces es complejo, y los sistemas productivos, justamente el sistema de cría, donde uno no es como un sistema de producción lechera donde vos sabés que la nutrición la podés manejar de manera más certera y con suplementaciones puntuales de acuerdo al periodo fisiológico de la vaca. En cría sabés que estás expuesto a las condiciones de campo y tienen para comer lo que tienen para comer ese año. Tenés un circuito forrajero justamente la cadena forrajera pensada en lo que crece en ese ambiente, con poco personal de campo muchas veces que te ocurren esos sistemas, justamente que con la imposibilidad de plantear estrategias, bueno, a partir de ahora empiezo a suplementar con esto. Y muchas veces en condiciones de campo, en campos de cría, es muy difícil de lograrlo. Un año como este, imagínate en plena cuenca de Salados, con las condiciones en las que estamos, de suelos inundables, ¿cuánto vas a poder hacer para poder suplementar, por ejemplo? Entonces, sin duda es mucho más complejo las estrategias que puede tener. Claro, y para colmo siempre se cuestionó el tema del consumo, ¿no? Al menos quien hace el esfuerzo, lo intenta, hacer la inversión, después queda un poquito frustrado porque muchas veces los consumos son erráticos. Bueno, eso parece ser el gran adversario. No sé si tenés experiencia con intentos de estimular ese consumo con, se suele escuchar uso de melaza o algún otro aditivo. ¿Qué opinas sobre eso, Germán? Sí, digamos, justamente para estimular cualquier cosa que uno le sirva al que vea que funciona más o menos en estimular que haga un consumo, está recomendado para otros casos. En algún momento nos han consultado y han tenido algún efecto favorable en estas dietas líquidas que vienen incluso ahora en algunos sistemas para estimular la alimentación con ese objetivo. Pero de nuevo, toda la estrategia tenés que hacer acá todo lo posible justamente para estimular que el animal voluntariamente lo consuma, ya sea en la oferta con algún suplemento, con melaza para estimular ese consumo, con alguna otra sal en algunas situaciones donde vos sabés que puede haber otras deficiencias, en el agua de bebida cuando vos sabés que tenés la posibilidad y que
no le queda otra alternativa que ir a tomar agua de bebida y no tiene agua de superficie para tomar. Entonces, todas las estrategias que vos tengas disponibles me parece que son lógicas en estos casos. Fantástico. Germán, salvo que tengas algo para agregar, me parece que pasamos más o menos por una revisión interesante y profunda sobre tetania hipomagnesémica y, y bueno, que vos estés ratificando todo esto le da mucho valor. Yo creo que para quien escucha va a ser muy, muy piola. Volvemos a insistir en la importancia del diagnóstico y que todo el mundo sepa que el servicio de diagnóstico de Valcarce está disponible, que tuvo, tiene y tendrá, si Dios quiere, y si seguís trabajando duro, referentes para dar una mano importante. Y bueno, y ojalá que acá un tiempo nos encontremos charlando con que le encontramos la vuelta, ¿no? O con algo nuevo que podría ser hacer bien las cosas, lo que no nos sale ahora, o con alguna técnica nueva, de tecnología nueva, pero ojalá lo bajemos, porque viene siendo ya medio histórico esto de que nos lastime tanto. Sí, si querés aclarar algo más, ampliar algo más, para quienes te escuchen. No, justamente en ese sentido, la verdad que es algo bastante frustrante, como a nosotros en la academia y en organismos de investigación, la pregunta frecuente de cuándo va a haber alguna solución para para estos problemas. Lamentablemente, al ser tan complejo, no es tan sencillo, bueno, justamente lo que veníamos hablando, no es tan sencillo la suplementación para cubrir los requerimientos que tiene un animal en estas condiciones. Y también va mucho de la mano justamente de cómo son los sistemas productivos. No es solamente una cuestión de uno puede llegar en un escritorio sentado acá tomando mate, planificar alguna estrategia de suplementación, pero después de eso llevarlo al campo, a un campo de cría, en condiciones de manejo difíciles y años difíciles y con poco personal de campo, a veces también hay que poner en la balanza esas cosas para ver cómo se pueden llegar a plantear estrategias que sean a largo plazo, que sean sencillas de aplicar y que no generen más complicación de lo que uno trata de prevenir. Tal cual, tal cual. Bueno, Germán, desde ya, enorme placer, muchas gracias. Creo que el placer más grande son para aquellos que te escuchan, como siempre. Así que nada, un millón de gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.